5 de la tarde, 25 minutos. Hoy, 5 de mayo, es un nuevo aniversario de la ciudad de Ensenada. Son 224 años. Es muy interesante preguntarse qué significaron estas ciudades, se las llama madre de ciudades, qué significaron estas ciudades para el desarrollo posterior, digamos, ¿no? De la región, y yo diría hasta un poco más, de la provincia, de toda la zona del AMBA, y de un país como la Argentina que tiene concentrado en muy pocos lugares un desarrollo industrial muy fuerte. Hoy a la mañana, 9 de la mañana, hubo izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Belgrano, Te Deum en la iglesia Nuestra Señora de la Merced, y entiendo que se suspendió el desfile aniversario por la lluvia, pero se lo podemos preguntar al intendente de Ensenada y presidente del Frente Grande, Mario Seco, que está en línea. Mario, soy Pablo Caruso, Gaby Radiche y Luis Paginiger, saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes en primer lugar. Es así, Ensenada cumple 224 años, ¿no? Digo, a ver, para la audiencia de ustedes, nosotros fuimos fundados por Marqués de Avilés con una bandera española y vimos el nacimiento de la patria y vimos los grandes de la patria pasar por Ensenada, como fue Belgrano cultivando las tierras de Ensenada. A ver, Guillermo Brown en el Monte Río Santiago, ¿no? En la isla de Ensenada, el gran corsario Brown, que fue el San Martín del Agua, como le dicen acá, y después Mariano Moreno en su último viaje, las invasiones inglesas para tomar la capital federal, bajando en el puerto de la Ensenada de Barragán, la llegada del sable de San Martín, ¿no? Para que vuelva al país, bajándolo acá en el monolito del puerto de la Ensenada de Barragán. O sea, una historia tremenda, una historia muy rica, que muchos la estudian, y que a nosotros nos hace ser soberanos, nos obliga a tener ese comportamiento de los grandes de la patria. Y sí, es una ciudad industrial, con una localidad como Punta Lara, que es muy turística y que la hemos preparado para eso estos años, y que la verdad que la cultura de Ensenada es una cultura muy solidaria, muy de movimiento obrero, muy de pensamientos fuertes y de compromiso, ¿no? Digo, la verdad que Ensenada es una ciudad muy linda para vivirla, ¿no? Es decir, Mario, por todo lo que contás, entender Ensenada de alguna manera también es comprender el devenir histórico de Argentina. Y sí, sin duda, en estos 224 años, como a la Argentina, nosotros nos pasó de todo. Fue muy fuerte aquella llegada de Perón para los ensenadenses, cuando arranca el 17 de octubre, el 17 de octubre que sale de los frigoríficos Armus y Sweet, y que nace esa columna tremenda, que en ese momento Berisso era una localidad de Ensenada. Ensenada éramos la misma ciudad, las dos ciudades eran la misma, ¿no? Como La Plata es un desprendimiento de Ensenada, o sea, nosotros donamos los Altos de Ensenada para que se construya la capital de la provincia de Buenos Aires. Una historia muy rica, muy linda, pero en aquel momento, Perón, cuando queda en libertad, baja a Ensenada y le agradece al movimiento obrero de haberse organizado para iniciar esa columna, que la van haciendo después con otros compañeros como los de Avellaneda, que prepararon la cruzada del Riachuelo, ¿no? Y toda esa historia que se sabe, que es muy intensa, ¿no? Digo, a mí yo siento un orgullo muy fuerte por gobernar esta ciudad. Y bueno, ya van 6 periodos consecutivos y por una masiva votación, ¿no? De la gente que ve que estos 20 años que vengo gobernando, un crecimiento continuo. Hay que decirle a la audiencia también que Ensenada llegó a ser lo peor de lo peor de lo peor. Y fue así cuando el movimiento obrero de Ensenada se organizó y me pidieron que sea el candidato. Yo no quería ser el candidato porque me gustaba más ser secretario general que intendente. Y bueno, y ahí nace que arranca una vuelta tremenda, ¿no? Digo, una cruzada tremenda de todos los ensenadenses para crecer más de 20 años consecutivos. Y hoy Ensenada es una
las 10 ciudades que más crecen, ¿no? Y eso nos llena de orgullo. Mario, mi compañero Luispa quiere hacerte una pregunta, pero yo no quiero dejar de mencionar lo que significa, perdón el tiempo verbal, todavía nos cuesta, para Eve y para las madres en Ensenada, y el cariño que Eve te tenía. No quiero dejar de mencionarlo porque quizá hay algún sector de nuestra audiencia que... A ver, Eve fue una persona muy especial, siempre los domingos, que a mí me gusta tener mi tallercito privado, y ella me llamaba y charlábamos media hora todos los domingos. Más allá de comunicarnos por otras cuestiones políticas, de organización, de invitaciones. Había una rutina de domingos de charla con Eve. Había una rutina muy linda. La verdad que Eve nació en nuestra tierra, y yo valorizo mucho, cuando yo era un perro de la calle, que era secretario general en aquel momento, del gremio municipal. Ahí nos conocimos, ¿no? Digo, ahí hace 40 años más o menos, y salió un poco más, que nos empezamos a conocer. Y después se hizo ese amor entre los dos. Nos queríamos mucho. Y fue una gran persona para mí, ¿no? Fue una gran persona. En todo aspecto, ¿no? Dura, porque era su matriz, muy dura para todo, pero con una lógica tremenda y una línea de conducta que realmente es respetada, ¿no? Es muy respetada. Pero bueno, Mario, Mario, sí. ¿Qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero volver al desarrollo, o a la mención que hacías del desarrollo industrial en Ensenada, para traerte un poco a la problemática del hoy, ¿no? Quiero preguntarte en particular por esa Ensenada industrial. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo sobrelleva los avatares de la política económica nacional? Bueno, a ver, nosotros cuando llegamos para generar más recursos, triplicamos la industria, ¿no? O sea, nosotros teníamos una industria y después la triplicamos, y eso nos dio más fortaleza económica para pagar toda la deuda que nos habían dejado. Lo que recaudo en el año lo debía 3 veces. Estuve pagando 7 años la deuda que me dejaron los delincuentes que estuvieron, y digo delincuentes porque fueron condenados, ¿no? Porque hoy, viste, cualquiera dice delincuente a cualquiera, viste, no, estos fueron condenados por delincuentes, ¿no? El intendente y compañía. Y en aquellos momentos fue muy duro, y nosotros empezamos esa cruzada que te contaba, y la triplicamos. Bueno, en los años que Néstor nos vuelve a dar la dignidad, yo quiero contarle que el intendente que fue condenado por delincuente era el candidato de Duhalde y de Néstor. Yo le gané al candidato con una lista... Del Negro era el apellido, ¿no? Claro, del Negro. Y le gané con una lista municipal. Una lista. Hicimos todo se llamaba un frente ensenadense. Y bueno, ahí arranca Néstor, después yo lo conozco, no había asumido, y él me pidió que nos veamos, y ahí empezamos a caminar juntos y a trabajar, ¿no? Y me gustó mucho estar al lado de Néstor todos esos años, como lo estuve al lado de Cristina. Fueron años para la industria, eso ayudó. Sus políticas, vamos a decir, sus decisiones políticas arriba, favoreció mucho lo que hacíamos nosotros abajo. Era una cuestión de que todo lo que decidía a favor de la industria nacional, el presidente Néstor, como la presidenta Cristina, a nosotros nos caía como anillo al dedo, ¿no? Digo, el crecimiento industrial del país, la puesta en valor de la industria nacional y de las pymes y de todo eso, generó mucho trabajo. En esos años nosotros no alcanzábamos para llenar la industria, así que entraban entre 5.000 y en los mejores momentos hasta 10.000 trabajadores de otras ciudades. Qué bárbaro. Ahora todo eso no existe. Ya no es Yo me acuerdo que cuando salía de casa, 5:30, 6 de la mañana, ya veías las rutas llenas entrando gente a Ensenada a trabajar. Y ahora esas rutas a esa hora que entraban a Ensenada están vacías. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cierre de pymes? ¿Pérdida de puestos de trabajo? No. Lo que pasa que nosotros tenemos industria muy pesada. A ver, para
para que ustedes por ahí la tienen clara, pero la audiencia no. Ensenada tiene la refinería más grande del país. Acá se produce prácticamente casi la totalidad del consumo de gasoil, de nafta, de eso, y después están las petroquímicas, como la Mosconi, que es la más grande del país también, el astillero Río Santiago, las metalúrgicas, las centrales termoeléctricas. Es un proyecto puerto, de país, ¿no? Ensenada, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, tiene multinacionales. Esas multinacionales hacen trabajar a todas las empresas que son conocidas común y corriente, ¿no? Que tienen guinche, que tienen camiones, que tienen maquinaria pesada y que contratan. O sea, un paro en Ensenada para arreglar una planta. Acá, paro se le dice cuando vos parás una planta, sí, la tirás abajo y la haces nueva para que produzca 10, 20 veces más, con la nueva tecnología. Y trabajaron, o sea, un paro acá es común que entran 1.500 personas a trabajar. O sea, en aquellos números, en aquellos momentos, bueno, cuando Cristina hizo la planta nueva, que esa planta tuvo 3.500 trabajadores durante 3 años. Se terminó y eso generó un 20% más de producción de la mejor nafta, de la premium, en la destilería. ¿Ustedes saben lo que es el 20% más de producción en la refinería de Ensenada? O sea, imagínense que es la provincia de Buenos Aires y mucho más. No, y esa cantidad de trabajadores por empresa, ¿no? Es algo que ya no se ve. El otro día sí, lo charlábamos con alguien. También son empresas muy grandes, ¿no? Astra, Evangelista, bueno, todas esas empresas que son ya más grandes. Pero esas empresas contratan otras empresitas, ¿me entendés? Entonces contratan otras empresitas que tienen 100 trabajadores, 200 trabajadores, y se los llevan a laburar con un subcontrato para que vayan haciendo parte de lo que van haciendo ellos. Ahora, Mario, una última cosa respecto a este punto. Hoy eso no existe, ¿no? Claro. Hoy no hay paro, hoy hay mucho desempleo. Hoy nosotros teníamos una ayuda sobre 7.000 ensenadenses, hoy estamos en 27.000 bolsones de alimentos, ¿no? Claro, tremendo. Y ayudas de otro tipo. Hoy eso está muy lastimado, la gente está muy lastimada, ¿no? Se cuadruplicó, digamos, la necesidad de ayuda. Sí. La verdad que es tristísimo lo que está pasando en el país. A mí me duele mucho, porque hay muchos que festejan, negros de mierda, que se caguen de hambre. No, digo... Bueno, a mí me entristece mucho de que gente festeje que le pegan a los jubilados, ¿no? Los hacen cagar de hambre y les pegan a los jubilados. A mí me entristece eso. Hay otros que festejan, sí, viejos de mierda. No, a mí me duele, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza ver que en la Argentina se le pega a los viejos, de una manera horrible, con una cobardía, y encima lo festejan y lo dicen llenándose la boca, ¿no? Digo, qué triste lo que estamos viviendo, ¿no? Digo, eso es parte de la Argentina. Acá, mira, acá hay 7.500 jubilados del PAMI. No hay más prestaciones para ellos en Ensenada, ¿no? Le sacaron todas las prestaciones, tienen que ir a otra ciudad si se quieren curar. Se las sacaron a todo y el medicamento del Badumecum no existe, prácticamente son porquerías lo que dejaron. Bueno, nosotros no podemos decir, jodete por votarlo a Milei. Nosotros, esa gente nos votó a todos nosotros. Así que hoy están todos en los hospitales nuestros municipales y provinciales, están todos los jubilados del PAMI. Ahora, Mario, los tenemos todos ahí y le compramos todos los medicamentos, no los dejamos tirados. Nosotros hoy estamos comprando un 350% más de medicamentos, con un aumento del 425% más caro. O sea, fíjense en la que no tenemos que bancar. Claro. Y estos tipos felices, porque la estabilidad que con el hambre del pueblo argentino, digo, qué triste, ¿no? O sea, haciendo sufrir a más del 50% de los argentinos, con eso logran la estabilidad, y hay un 30% que festeja eso. Qué triste lo que nos está pasando. Ahora, Mario, vos, como vos dijiste, y por la actividad que tiene y por la regla de juego que vos pudiste imponer dentro de lo que tenés a mano, mejoraste la recaudación. Hay municipios, de hecho hubo una reunión hace algunas horas de municipios, de intendentes que ven todo este deterioro y que no tienen los recursos, que me imagino que no te alcanzan, pero que por lo menos tenés un colchón desde Ensenada por todo lo que contás. Debe ser muy bravo para esos dirigentes, ¿no? No, hay municipios complicados, ¿no?
han sacado la emergencia económica, algunos municipios que no tenían problema, que tienen una buena administración, han sacado la emergencia económica. Nosotros estamos ordenaditos y hasta ahora nos da la nafta, terminando las obras que Milei dejó abandonadas. O sea, miren, esta semana, que es la semana del aniversario de la ciudad, nosotros vamos a inaugurar 2 escuelas con unos edificios tremendos, que las terminó el municipio. Como terminamos las plantas de cloaca, como estamos terminando las cloacas y el agua potable en los barrios, como estamos terminando parte de las casas que dejaron abandonadas, 230 terminaremos a fin de año, de las 1000 que tenemos abandonadas. Estamos haciendo las rutas nosotros, la dejaron abandonada las rutas y la estamos haciendo nosotros, y con nuestra maquinaria, con nuestros camiones, con nuestro personal, y vamos para adelante, vamos para adelante. Yo no puedo largar a llorar por lo que está. Yo tengo que hacerme cargo de la realidad, de la educación, de la seguridad, ¿no? De la salud, digo. Nosotros tenemos que trabajar para darle respuesta a nuestra gente. Ahora, Mario, déjame, me voy metiendo de a poco en la oposición propiamente dicha, este modelo, digamos, ¿no? El peronismo y el resto de las fuerzas políticas que han logrado formar ese famoso Frente Nacional y Popular que gobernó mucho tiempo. ¿Vos crees que el votante de Milei votó eso? ¿Votó apalear a los jubilados? ¿Votó sacar los remedios? Te quiero preguntar esto porque estoy pensando a dónde tiene que ir con qué tipo de discurso y dónde tiene que ir a buscar la oposición, insisto, propiamente dicha, la que de verdad se opone, no la que hoy discute pero después levanta la mano por reformas como las que promete el gobierno. ¿De qué manera tiene que ir a tratar de convencer a esos sectores que quizá votaron a Milei por muchas frustraciones, pero que no sé si votaron esa violencia, si votaron ese nivel de desigualdad? ¿Qué pensás? No, digo, más vale que la gente vio, vamos a decir, que Macri no era ya una opción, que no iban a votar la misma cagada que habían votado durante 4 años anteriores. Y también nosotros con Alberto terminamos dando vergüenza, ¿no? Digo, esto está claro, vamos a decir, que la situación de ese frente político terminó muy mal. Fue feo para la gente. Realmente no terminó bien, y apareció, vamos a decir, un personaje como este que la gente lo termina votando, lo termina eligiendo. Por supuesto que hay mucha gente que no lo votó para esto y que hoy está arrepentida porque es uno de ese 55% de pobreza que está entrando a la Argentina. O sea, está muy arrepentida de lo que votó, ¿no? Enojado con lo demás, terminaste votando algo peor. ¿Y cómo salimos de esto? Bueno, con lo mejor que tengamos. Con lo mejor que tengamos. Pero con lo que mejor que tengamos, y no lo digo por mí ni nada por el estilo, porque yo falta poquito ya para que me jubile, así que no bajo ningún punto de vista digo, pero tenemos que agarrar lo mejor de nosotros, que haya gobernado y esté limpio y que realmente podamos mostrar, vamos a decir, una cosa transformadora, nueva, ¿no? Para volver a ilusionar y para que la gente vuelva a creer, ¿no? Entonces, nosotros, por supuesto, vamos a decir que no creemos en alguno que por ahí habla muy sueltamente en la Cámara de Diputados y nunca ganaron nada en su distrito, fueron colgados porque tuvieron la suerte de ir colgado una boleta y que hoy te quieren marcar la cancha, ¿no? Esto es una realidad. De esa manera tampoco vamos a ir a ningún lado. A ver, Mario, ahora, déjame preguntártelo así, respecto de lo que viene. Me parece que el diagnóstico está claro, lo resumiste muy bien. La clave parece ser, en este momento, bueno, no tanto el qué, sino el cómo, porque discusión de programas no hay, es el modelo alternativo este, y la pregunta es cómo hacer que esa propuesta alternativa recobre interés en un sector de la población o lo vea efectivamente como alternativa. Vos mencionabas tu militancia con Néstor y con Cristina. Debe ser muy doloroso el momento por las discusiones que hay en este tiempo. Quiero ser original. La verdad es que no tengo ganas de preguntarte o tratar de sacarte definiciones dolorosas respecto de lo que está pasando. Quiero preguntarte por la unidad como eje y cuáles te parece que son los caminos que pueden acercar a esa unidad para después empezar a conformar ese discurso que tiene que recuperar vigor de un modelo alternativo. Primero nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos construyendo una esperanza nueva.
Y me gustaría que en el norte hicieran lo mismo y en el sur también. Y capaz que, a ver, a veces deseo que sea mejor otras experiencias de construcción política, mejor que la que estamos haciendo nosotros con Axel. Porque eso me daría más felicidad también. Porque, digo, a ver, yo veo que en el norte no se construye nada y en el sur tampoco. Entonces en el centro estamos construyendo algo y está llamando mucho la atención. ¿Por qué? Porque es un tipo sano, porque es un tipo inteligente. No, es difícil tener un gobernador que tenga palabra, que tenga que tenga palabra. ¿Sabes lo que vale que tenga palabra? Digo, yo he visto muchos gobernadores y la verdad que tenga claro qué es lo que se tiene que hacer en la provincia de Buenos Aires, como la ha venido piloteando. La ha venido piloteando 4 años anteriores y estos 4 años que le toca con Milei, que son muy duros para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires también está en una situación de crisis por la recaudación como nosotros y también por la limada que le pegaron, porque lo ven como una alternativa y hay que limarlo al gobernador para tratar de que no llegue. Bueno, nosotros trabajamos en una experiencia que a nadie le tiene que molestar, porque la verdad que eso suma a la unidad, construir un espacio político poderoso, fuerte, para el futuro. Pero parece que, vamos a decir que a algunos compañeros les molesta esas cosas. Y a mí me duele que le moleste esas cosas. Porque la verdad que muchas veces trabajamos para un montón de compañeros que no estábamos convencidos en búsqueda de la unidad. O sea, si vos me preguntás, Mario, ustedes por estar con el gobernador no quieren la unidad. No, pará. Mirá para atrás. Nos bancamos a Scioli. ¿Me entendés? Candidato a gobernador, candidato a presidente por la unidad. ¿No? Cuando sabés que yo pienso totalmente diferente. Después nos bancamos a Alberto por la unidad. Bueno, mirá lo que pasó. O sea, yo tampoco lo puse a Alberto y no me gustaba Alberto, porque esto lo he dicho antes y después. Y tampoco lo dije antes y después también cuando me tuve que bancar a Massa por la unidad. Entonces por la unidad hicimos muchos sacrificios, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿a dónde terminamos? En la pregunta que me estabas haciendo anteriormente. ¿Por qué la gente terminó votando a Milei? ¿No? Entonces digo, no estaremos caminando. Bueno, nosotros estamos construyendo algo de abajo, que le gusta a la gente. Ahora, Mario, te hago una consulta. Y eso lo ponemos en valor, siempre lo ponemos en valor, porque estamos participando de ese movimiento, que es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, que está dando mucho para hablar, y hay compañeros que parece que si no lo hicieran ellos no sirve. Mario, es muy triste, ¿no? ¿Cómo se le explica a los votantes del Espacio Nacional y Popular, de Unión por la Patria, como quieras llamarlo, no tanto a los dirigentes, quizás sí a los militantes, pero a los militantes más de base, a ese sector me refiero, cuando no están claras las diferencias programáticas? No que no haya diferencias. No son programáticas, A ver, ¿cuáles son? No votarle el presupuesto al gobernador, no votarle el reacomodo del endeudamiento que le dejó Vidal, o sea, Axel pagó la mitad de la deuda a Vidal y esta mitad la quería cambiar las fechas de vencimiento y no se lo votaron, ¿no? Entonces digo, hay cosas que vamos a decir, vos tenés una legislatura que juegan, vamos a decir, los que tenía Martínez Arrualde junto con la Cámpora y junto con los de Massa, ahí y le votan todo en contra del gobernador, ¿no? Digo, me parece que vos reclamás unidad, no te estoy diciendo vos, ¿no? Para claro, que me entienda. Sí. Reclaman unidad votando todo en contra del gobernador, ¿no? Queriéndolo someter. Claro, pero a lo que me refiero es que a veces entonces es difícil me parece que es muy injusto, Pero a veces no es difícil explicarle esto al ciudadano común. No, en la provincia de Buenos Aires quédate tranquilo que la tienen toda clara. El que cree que el militante, el compañero, no sabe lo que está pasando, eso es un error. Eso es un error. Porque se vio en todos lados la que le hicieron a Axel. Ya es lamentable lo que le fueron haciendo a Axel todos estos tiempos. Ahora, Mario, ¿esto implica desconocer a Cristina, la trayectoria, los caminos compartidos? No. Todos nosotros, hoy, ¿por qué no se preguntan ustedes por qué
todos aquellos espadachines que tenía Cristina en primera línea ya no están. Digo, no será que hay algo que no tenemos que replantear. ¿No será que hay algo que no tenemos que replantear? La mentira, las operaciones internas, digo, a mí me duelen todas esas cosas. Las operetas que me hicieron a mí, digo, de adentro, ¿no? Digo, me dolió, me da bronca, porque uno le puso el cuerpo, las ideas, más que nadie. Cuando muchos se bajaron del escenario, este compañero se quedó poniendo el pecho, no se cagó y se fue a la casa también, yo me quedé ahí, entonces bancando la trinchera. Entonces a veces, cuando te mandan a operar, digo, viste, y te mandan a operar con algunos medios que realmente es lamentable, ¿no? Con Clarín, con La Nación, ¿no? Digo, qué triste, ¿no? Y Mario, te mandan el patrullero. Más allá de esto, que evidentemente se vive en un nivel de dirigencia, también en el hacer cotidiano de la política de la provincia de Buenos Aires, más allá de todo esto, ¿a disposición vos estás dispuesto, digamos, siempre a construir esa unidad, a defender esa unidad? ¿Hay tiempo para eso? Sí, pero sin sometimiento, Unidad sí. Unidad sí, vamos a discutir, vamos a hacer unidad, sí, pero no sometiéndome, no siendo vos el dueño de la verdad. ¿No? Esto es lo que se discute, ¿no? Entonces, me parece que todos queremos la unidad y hemos hecho grandes sacrificios en pos de la unidad. Pero sometidos no porque se ha hecho un trabajo muy lindo, muy bueno y que lo tienen que reconocer. Y eso me parece que el reconocimiento a lo que yo te decía lo primero. A mí me gustaría armar una cantidad de dirigentes prestigiosos que gobernaron y mostraron su capacidad, su honestidad, cómo cambió sus ciudades, ¿no? Y no algunos que no ganaron nada. Porque algunos hablan, nunca ganaron nada. Entonces la lapicera los termina poniendo en un lugar, ¿para qué? Para gastar a los compañeros que todos los días nos levantamos a las 5:30, 6 de la mañana para dar respuestas. Entonces me parece que ahí tiene que haber, vamos a decir, un respeto contundente para que haya unidad. No se puede tener unidad si no hay respeto, ¿no? Mario, gracias por este rato, una extensa charla, por repasar Ensenada, y nuevamente quiero resaltar lo que significa Ensenada y Mario Secco para las madres y para Eve en particular, y gracias por ponerle también palabra y tener paciencia entre quienes nos estamos preguntando un poco el sentido de algunas discusiones, y bueno, nos preocupa legítimamente. Un abrazo enorme. Otro para ustedes, que terminen bien el día. Hasta luego. Mario Secco charlando con nosotros, intendente de Ensenada, de punta a punta, desde los 224 años de Ensenada hasta definiciones respecto de las discusiones en la provincia de Buenos Aires. 5:54. Somos Radio.